¿Cuánto en ventas has terminado haciendo en los últimos 12 meses como vendedor digital? Apenas 4 o 5 meses ya habíamos vendido unos $750,000 y terminamos el año con $1,450,000 más o menos, con beneficio entre un 15 y un 20%. Eso es algo que no tenía ningún sentido para mí. Porque las personas piensan, no, porque el papá de Josué, que seguramente es muy bueno en redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok, ¿qué experiencia tenías más bien en lo que eran redes sociales? Me gustaría decir que cero, pero sucede que ni siquiera es cero, es menos cero. ¿Cómo es que funciona el negocio, por así decirlo? ¿Y cómo es que el dinero fluye tan rápido? Yo no te lo voy a intentar explicar, ni a la audiencia tampoco. Yo te voy a describir. Describir significa yo te voy a decir exactamente lo que sucedió y ustedes sacarán sus conclusiones, porque para mí tuvo los resultados. Tuve la oportunidad de pasar por el entrenamiento, me tomó unos 3 o 4 meses pasar por allí. Precisamente tuve muchos impases de cómo hacía, no tenía idea de lo que estaba haciendo, cometí muchos errores. Tuve que comenzar a invertir unas 13, 14, 16 horas que yo pudiera contar. Yo empezaba en la mañana y fue muy arduo el trabajo. Que sé que hay personas que lo piensan. Eso es porque es el papá de Josué. Eso fue porque Josué lo puso a vender y a trabajar dentro de la compañía de Josué. Yo no puedo decir que por tú ser mi hijo yo tuve alguna preferencia. Yo comencé igual que cualquier otro seller, intentar interactuar con el cliente, dar seguimiento al cliente. ¿Cuánto fue en un día la mayor cantidad de ventas que tú hiciste en un solo día? Yo llegué a cerrar 9 operaciones. Estamos hablando de $27,000 en ventas, ¿verdad? En un solo día. ¿Y la comisión ese día fue de cuánto? Alrededor de un 15. $5,000 en un solo día. Hace poco cumpliste 60. Quise honrarte un regalo que lo tienes puesto. Es un Cartier muy lindo. Me recuerdo que fuimos a la tienda de Cartier. Habíamos separado el cuarto VIP con la fila larga y todo. Y lo habíamos separado para un momento lindo, ¿verdad? De tu cumpleaños de 60 años. Y eso es un fruto de las ventas digitales y del esfuerzo, ¿verdad? Y la bendición que ha sido para nuestras vidas. Yo estaba todo el tiempo en mi mente tratando de mejorar el sistema, no tanto en los resultados que estaba teniendo. Ahora, mi resultado era importante. Estaba agradecido a Dios. Te voy a hacer una pregunta controversial. La universidad, ¿vale la pena o no vale la pena? Tú conociendo hoy en día que con ventas digitales tú puedes hacer $5,000 en un solo día y como ingeniero en República Dominicana eso lo haces en todo un año. ¿Vale la pena o no vale la pena la universidad? En mi pensar. Bienvenidos a otro episodio de Actitud Millonaria. Hoy tenemos a un invitado muy especial, en un lugar muy especial. Estamos en el nuevo penthouse aquí en Miami, en la Torre Porsche, y tenemos la segunda parte de uno de los mejores casos de éxito, vendedor digital y también mi propio padre, Newton Peña, así que aprecio mucho que estés aquí hoy en día. Gracias por tu invitación, tu nueva invitación para estar en este podcast contigo. Para mí es un gran placer poder contar un poco de la historia y lo que tú me has enseñado y me ha sido de mucha utilidad y mucho beneficio. Chévere. Entonces, para las personas que no saben o tal vez no han visto el primer episodio del podcast que fue hace unos meses atrás, hoy en día, ¿a qué te dedicas o qué has hecho en los últimos 12 meses? Y es importante, ¿cuánto en ventas has terminado haciendo en los últimos 12 meses como vendedor digital? Bueno, es increíble que hace apenas, digamos que un año, comenzamos en esta nueva etapa de vendedor digital. No tenía idea de lo que estaba haciendo ni de qué estaba emprendiendo. Simplemente seguí tu lineamiento, me pareció un buen experimento. Y cuando comenzamos y las cosas comenzaron a fluir después de un leve periodo de adaptación, un poco incómodo para mí, pero luego que las cosas comenzaron a fluir y el éxito, comencé a ver los resultados de lo que estábamos haciendo. Para mí fue inclusive chocante de lo que estaba ocurriendo. Para mí no tenía ningún sentido. Porque definitivamente ser un vendedor tradicional, como yo solía ser, especializado en el área de ingeniería, no es nada similar, o podría tener cierta similitud, pero no es nada similar, ni siquiera en los resultados, porque los resultados que se obtuvieron fueron extraordinarios y la manera en que fluye las cosas son muy, muy diferentes en términos inclusive de lo que es ventas. Estamos hablando de que comenzamos a vender y en apenas 4 o 5 meses ya habíamos vendido unos $750,000 y terminamos el año con $1,450,000 más o menos, con beneficio entre un 15 y un 20%. Eso es algo que no tenía ningún sentido para mí en la manera en que el área tradicional se desenvuelve. Claro. Y entonces, algo que yo quiero también recalcar, es decir, 1.4 millones en 12 meses, ¿verdad? Lo empezaste haciendo y lo mencionamos en el podcast anterior que hicimos. Para las personas que lo ven, después de ese vayan y chequense aquel. Pero quiero hablar también de la experiencia que tenías tú en redes sociales.
¿verdad? Porque las personas piensan, no, porque eso era el papá de Josué, que seguramente es muy bueno en redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok. ¿Cuál era tu experiencia o qué experiencia tenías más bien en lo que eran redes sociales? Bueno, me gustaría decir que cero. Pues cero significa que nunca había tenido experiencia, pero sucede que ni siquiera es cero, es menos cero. Porque la única vez que yo intenté hacer algo en redes sociales, me llevé un tremendo problema. ¿Por qué? Porque estaba en una conferencia que me interesaba que ciertos amigos lo vieran, y en ese momento yo estaba haciendo un live stream y quería que algunos amigos lo vieran en el Facebook. Eso fue unos 10 o 12 años atrás. Y cuando yo le dije, mira, toqué Facebook y puse el mensaje, yo mando un mensaje privado a un amigo particular. Cuando recibo la noticia de allá para acá, de Josué y de mi esposa, la mamá de Josué, mira, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Dice, no, tú le estás mandando un mensaje a todo el mundo acerca de eso, pero fue un mensaje privado que yo mandé. Entonces ellos se pasaron las próximas 2 semanas pidiendo disculpas por mí sobre eso. O sea que yo en ese sentido lo que hice fue, bueno, jamás vuelvo a tocar eso, hay que tenerle miedo. Entonces yo jamás volví a tocar Eso Facebook. fue hace 12 años. Hace 12 años. Para que tengan contexto, lo que él hizo fue que pensaba que estaba mandándole un mensaje privado a alguien, cuando en realidad estaba posteándolo en público en la página de esa persona. ¿Verdad? Bueno, entonces a partir de ahí yo soy muy conservador con las redes sociales. No tengo TikTok, no tengo Instagram, no tengo nada que tenga que ver con redes sociales. Me mantengo, y de hecho lo que hago es, cuando necesito algo, digo, José, tú pudieras decirme cómo funciona esto, y de hecho prefiero no hacerlo. O sea que en términos de ventas digitales y lo que eso sirve para ventas digitales, yo tengo cero experiencia, entrenamiento y ni siquiera atrevimiento de meterme en esa área. Ok, entonces la razón por la cual lo pregunto es porque yo sé que hay personas que dicen, bueno, necesito tener muchos seguidores, etcétera, pero quiero que comentes cómo fue, digamos, el proceso tuyo, ¿verdad? Porque me dijiste, bueno, 15-20%, 1.4 millones, eso da alrededor de $200,000 en comisiones personales en el bolsillo tuyo en el primer año, ¿verdad? Como vendedor digital. Excelente. ¿Cómo es que funciona el negocio, por así decirlo? ¿Y cómo es que el dinero fluye tan rápido? Porque una persona dice, no me cabe en la cabeza o no entiendo cómo es que todo esto funciona si el Newton, papá de Josué, no sabe utilizar redes sociales, pero sin embargo me dice esto. ¿Cómo es que estas dos cosas se conectan? Ahora, antes de continuar con el podcast de Actitud Millonaria del día de hoy, si tú hoy en día estás buscando la mejor manera de generar ingresos a través del internet, una que no te conlleve mucho riesgo, que puedas hacerlo desde cero, teniendo pocos seguidores o incluso sin tener ningún negocio, te quiero presentar hoy en día que la mejor manera de empezar a generar ingresos a través del internet es convirtiéndote en un vendedor digital y aprendiendo el sistema de ventas digitales que a mí personalmente me ayudó a salir y dejar el trabajo como cajero en una gasolinera, a hacer más de $1 millón en tan solo 6 meses después que dejé ese trabajo. Es el mismo sistema de ventas que mi propio padre está utilizando hoy en día para vender más de $1 millón en tan solo 6 meses y él personalmente hacer más de $150,000 en tan solo 6 meses en comisiones personales. Lo mismo lo está haciendo Jorge en Paraguay, que está haciendo $20,000 mensuales. Karen en Chile, que ha hecho hasta $1,000 en un solo día. José Israel en Venezuela, haciendo más de $5,000 mensuales viviendo en Venezuela. Y así como ellos, tenemos cientos de personas alrededor de todo el mundo siendo vendedores digitales certificados. Y están haciendo $5,000, $10,000, $15,000, incluso $20,000 mensuales. Y lo único que hacen es utilizar ese celular y aprender un sistema de ventas que ya está comprobado. Así que si quieres aprender cómo te puedes convertir en un vendedor digital certificado y quieres aplicar para la Academia de Ventas Digitales, en el cual yo personalmente y mi socio de negocio, Anthony Powell, que ha vendido más de $2 billones, te mentoreamos y te mostramos exactamente el paso por paso para tú poder alcanzar la libertad financiera, que son las ventas. Ve a closerdigital.net o dale clic al link más abajo para ver un video de entrenamiento completamente gratis que te muestra paso por paso exactamente cómo tú puedes hacerlo. Y habiendo dicho eso, volvamos al episodio de hoy de Actitud Millonaria. Pero quiero que comentes cómo fue, digamos, el proceso tuyo, ¿verdad? Porque me dijiste, bueno, 15-20%, 1.4 millones, eso da alrededor de $200,000 en comisiones personales en el bolsillo tuyo en el primer año, ¿verdad? Como vendedor digital. Excelente. ¿Cómo es que funciona el negocio, por así decirlo? ¿Y cómo es que el dinero fluye tan rápido? Porque una persona dice, no me cabe en la cabeza o no entiendo cómo es que todo esto funciona si el Newton, papá de Josué, no sabe utilizar redes sociales, pero sin embargo me dice esto. ¿Cómo es que estas dos cosas se conectan? Bueno, yo no te lo voy a intentar explicar,
ni a la audiencia tampoco. Yo te voy a describir. Describir significa yo te voy a decir exactamente lo que sucedió y ustedes sacarán sus conclusiones, porque para mí tuvo los resultados. Gracias a Dios, pues, al entrar en este mundo, simplemente yo seguí las direcciones del vendedor digital. Tuve la oportunidad de pasar por el entrenamiento, me tomó unos 3 o 4 meses pasar por allí, y cuando tuve la oportunidad de comenzar a hacerlo como setter, precisamente tuve muchos impases de cómo hacía, no tenía idea de lo que estaba haciendo, cometí muchos errores como setter. Luego que pasé la etapa de setter, me dio la oportunidad de pasar a ser closer de una compañía particular a la cual tú me referiste, que fue una de las cosas tuve la oportunidad de hacerlo. Bueno, yo tuve la oportunidad de comenzar a entrar, pero como la manera en que yo esperaba que las cosas sucedían es que iba a tener un resultado instantáneo. Porque para mí, un guión lo puede leer cualquiera. Claro. Inclusive lo puede entonar, lo puede repetir, se lo puede aprender, pero había algo que no estaba funcionando. Y yo estuve alrededor, ya cuando mi parte de closer, yo estuve unos 3 o 4 semanas seco. O sea, no tenía resultado, no veía nada. Yo estaba listo para tirar la toalla. ¿Y cuántas horas al día estabas metiéndole en esfuerzo? Bueno, eso fue terrible. Tanto desde el área de ser como closer, yo tuve que comenzar a invertir unas 13, 14, 16 horas que yo pudiera contar. Yo empezaba en la mañana y todavía las 8, 9, hasta donde me diera la oportunidad de poder hacer llamadas o recibir llamadas. Yo estaba todavía trabajando. Fue muy arduo el trabajo. Terminaba viniendo el hilo de mi garganta, pero lo que más dolía era que no había resultados. A tanto como setter, y como setter comencé a tener ciertos resultados, y entonces apareció la oportunidad, y dije, bueno, ¿qué hago? Yo podría tener la oportunidad de ser closer, aunque setter comenzó a tener ciertos resultados después de 2 o 3 semanas. Y bueno, creo que lo mejor que sea closer. Pero cuando tú tienes resultados en algo y comienzas a cambiar como un closer, tú piensas, ok, las cosas van a fluir bien. Para nada. Las cosas no fluyeron así. 13, 14, 15, 16 horas diarias, 3 o 4 semanas. Qué bueno que tenía leads que atender, pero llegó un momento que dice, pues estoy quemando leads, no veo resultados. Y justo cuando estaba peleando más con el sistema, fue cuando dije, bueno, yo tengo que hacer 2 cosas. O renuncio a esto o me adapto al sistema. Dejo de pelear y me rindo al sistema. Y precisamente eso fue lo que decidí hacer. Bueno, voy a rendirme al sistema, voy a hacer lo que dice el sistema. Y de esa manera pues comencé a ver resultados cuando me adapté al sistema de lo que es las ventas digitales. Lo más difícil para una persona como yo que ha tenido experiencia en ventas es adaptarse a un sistema que no conoce y que lo ve por primera vez. No tenía ni idea cómo resultaba eso. Pero en verdad es muy gratificante ver que el sistema funciona. Y después de todo es muy alentador porque no soy yo que hago las ventas, es el sistema. Siempre que yo lo hago. Claro. Entonces, yo comparo esto mucho al proceso de la película de Karate Kid, ¿verdad? Karate Kid hay una escena que Mr. Miyagi, el sensei, le dice al estudiante, wax on, quita cera y pon cera aquí. Pon cera, quita cera, de esta manera. Y después el estudiante se empieza a quejar diciéndole, pero ¿por qué tú me pones a mí a limpiar tu carro, a pintar la verja, no sé qué? Tú me tienes a mí de lavaperro. Y entonces el sensei le dice, pero tranquilo, sigue el proceso. Y él no estaba entendiendo que en realidad le estaba aprendiendo a pelear, ¿verdad? Para ganar el torneo. Lo mismo siento que te pasó a ti en el sentido de que estabas acostumbrado a vender en un mundo tradicional, que era, digamos, construcción, importando de China, ferreterías, etc. Y aquí en el mundo digital es totalmente diferente. Y habían cosas que tú decías, pero ¿para qué yo tengo que hacer eso? Es decir, ¿por qué es que Josué me pone a practicar este pedazo de papel y este guión 20,000 veces? No tiene sentido, ya yo me lo sé. Entonces yo decía, no, es así, 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 así. Y me recuerdo que me decías, o que me retabas, no, porque Josué, eso no funciona, eso es a ti. Y yo, no, eso no es a mí, eso funciona así. Y bueno, me dio mucha gracia. Al principio era como que, ay, Señor, ¿por qué es que no me hace caso? Y me sentía así al principio, y después cuando empezaste a tener resultados, yo, qué bueno, me alegra que ya empiece todo a fluir. Entonces, ¿qué te pasó por la cabeza en ese momento, al principio, cuando las cosas no estaban funcionando? ¿Y por qué entonces, qué cambió entre el punto de nada me funciona, estoy trabajando 12, 14, 15 horas al día,
pero nada me funciona, empezó a funcionarme. Y lo pregunto así porque puede ser una persona que esté escuchando esto, que esté haciendo algo, no le esté funcionando y se esté a punto de rendir, esté a punto de tirar la toalla y se sienta como ese estudiante de quitársela, ponérsela, que esto no funciona. ¿Qué cambió en ti en ese momento? Bueno, yo estaba consciente, y eso lo puedo decir con libertad para todos aquellos que a esto les sirva. Yo, en mi pensar, yo estaba leyendo el guión, pero precisamente lo que Anthony tú enseñas no es que uno se para a leer un guión, es cómo uno lee el guión. Y el guión, uno debe apropiarse del guión, pero debe personalizar el guión y debe estar convencido de que eso es correcto y da resultado. Yo creo que en todo momento yo estaba consciente de que yo estaba tratando de manipular el sistema para conformarlo a mí. Entonces, mientras más yo trataba de hacerlo a mi manera, más frustrado me sentía y más negado yo estaba a dar la razón a Josué de que la manera que funcionaba era la manera que él decía. Pero al final de no tener resultados con tantas horas, estamos hablando de 12 o 15 horas, 16 horas al día, al final yo terminaba destruido de la garganta, tomando tisanas y mentas que me aliviaran el escozor y el dolor. Pero lo que cambió fue, bueno, yo tengo que dejar de pelear con el sistema, porque yo estaba consciente en mí adentro de que yo no estaba haciendo lo que me dijeron que debía hacer. Apropiarme del sistema en vez de leer como un loro o una cotorra, repetir y repetir y repetir no es lo que hace. Es cómo lo voy a leer, cómo yo estoy convencido de que eso es así. Y hasta ahora, hasta ese momento, yo había estado convencido de que las cosas eran correctas. O sea, desde el momento en que yo tuve el entrenamiento, yo veía el guión, ok, yo no vengo aquí a buscar personas para venderle, las personas vienen a mí primero. Yo vengo a decirle a las personas que hay una oportunidad importante que pueden tener, pero yo mismo no veía la oportunidad. Entonces, ¿qué cambió en mí? Es simplemente me rendí al sistema, porque yo estaba consciente de que no lo estaba haciendo. Claro, eso es importante porque y ese ha sido todo en la vida. Cuando tú tienes un proceso que funciona y tú intentas imponer otro proceso que tú no sabes si funciona o no, es como tú traer al McDonald's el sistema Burger King. Hay una razón por la cual McDonald's es más grande que Burger King. Antes de continuar con el podcast de Actitud Millonaria del día de hoy, para las primeras personas que ven este episodio en las primeras 72 horas, tengo algo muy especial para todos ustedes. Ahora mismo estamos haciendo un sorteo a todos ustedes que son los primeros que ven aquí el podcast y este episodio del día de hoy. Vamos a estar regalando $100 para uno de ustedes, completamente aleatorio. Y además de eso, vamos a estar regalando una llamada de asesoría completamente gratis, 1 a 1, ya sea conmigo o con una persona de nuestro equipo. Así que lo único que tienes que hacer para entrar al sorteo, y de nuevo, eso es solamente para las personas dentro de las primeras 72 horas del episodio del día de hoy, es comentar la palabra que ves aquí en pantalla. Además de eso, tienes que asegurarte de que estás suscrito, la campanita esté encendida y que le des like a este video. Ahora, después de las 72 horas, vamos a estar anunciando el ganador de este sorteo del episodio del día de hoy en mi cuenta de Instagram, en Instagram Stories. Así que asegúrate de seguirme ahí y también encender la campanita para que no te pierdas si tú eres ese próximo ganador. Ahora, si tú eres de las personas que está viendo después de las 72 horas, no importa. Si quieres participar en el siguiente sorteo, que todas las semanas tenemos múltiples sorteos, asegúrate de suscribirte y encender la campanita para que no te pierdas el próximo episodio de Actitud Millonaria, en el cual también vamos a estar brindándote la oportunidad de tener y participar en este sorteo completamente gratis para ti. Así que de nuevo, si eres de las primeras personas que ve aquí ahora mismo, comenta la palabra que ves en pantalla y felicitaciones al ganador o a la ganadora del sorteo del podcast del día de hoy. Y habiendo dicho eso, continuamos con el episodio de Actitud Millonaria. Cuando tú tienes un proceso que funciona y tú intentas imponer otro proceso que tú no sabes si funciona o no, es como tú traer al McDonald's el sistema Burger King. Hay una razón por la cual McDonald's es más grande que Burger King. No, y tú tienes razón en eso. Y mientras más recuerdo el tema, con el tema de los hamburgers, es una realidad. Si a mí me traen para hacer hamburgers McDonald's, yo creo que lo que se vende es hamburgers McDonald's. Ahora, que yo pueda hacer un hamburger Newton, muy bien.
Claro. Puede ser que le salga bien, pero el que vende y la gente está buscando no es el mío, es el del McDonald's. Entonces, eso es una buena ilustración, una excelente ilustración de lo que una persona debe hacer. Yo llego aquí a freír las papas, a sacar la temperatura correcta, durar el tiempo correcto, para que siempre sepa igual la persona, siempre tenga la misma experiencia. El sistema al final es el que va a vender, no yo. Exactamente. Y quiero ahora desglosar aquí, y corrígeme cómo voy a dibujar esto, porque quiero mostrarlo también en pantalla para que las personas entiendan. Porque la gente dice, ok, ¿qué es ser un vendedor digital y cómo es que el dinero fluye? Y quiero diagramarlo visualmente para que se entienda muy, muy bien. Entonces, antes de eso, porque lo digo porque sé que hay personas que lo piensan, eso es porque es el papá de Josué. Eso fue porque Josué lo puso a vender y a trabajar dentro de la compañía de Josué. Dilo tú mismo. Di lo que me dijiste a mí. Porque lo intenté, créanme, lo intenté, pero él no hizo. Bueno, yo no puedo decir que por tú ser mi hijo yo tuve alguna preferencia. Yo comencé igual que cualquier otro setter, aplicando el sistema, y el hecho de pasar por el punto de setter me dio la oportunidad a mí de poder interactuar con el cliente, dar seguimiento al cliente, inclusive en las horas que que el sistema me decía que debía hacerlo. Y eso es simplemente cierto de lo que menciona Anthony, de una persona que no responde a las llamadas y que yo no puedo darle seguimiento de el día anterior, las 24 horas, el mismo día y 2 horas, definitivamente las probabilidades de que no se presente son altísimas. Pero una vez que la persona se presenta, según el sistema dándole el seguimiento que el sistema menciona que debe dársele, la persona se presenta y ya la oportunidad que tú tienes de hablar con la persona y presentarle bajo los esquemas que estamos hablando es sumamente alta. Eso es lo que yo podría decirte. Ahora, que el hecho de que tú hacías mi hijo, para nada. Cuando yo pasé por la parte de setter, yo andaba como loco de un lado para otro porque para mí no tenía sentido llamar tanto a la gente. O sea, yo siempre estaba peleando con el sistema de nuevo. No solamente en el guión, sino en la cantidad de tiempo, la cantidad de veces que la llamo, la manera en que se lo digo. Era toda una guerra que yo tenía contra el sistema. Al final tuve que rendirme para que el hamburger sepa McDonald's. Claro. Entonces quiero ahora desglosar la matemática y cómo funciona todo el negocio, ¿verdad? Y quiero que me corrijas, ¿verdad? Si hay algo que se me olvida. Entonces, número 1, dijiste, yo no utilizo Facebook, ni Instagram, ni nada. ¿Quién es la persona que tiene los leads y los prospectos a quién venderle? ¿Quién es la persona que lo tiene? La persona que lo tiene es precisamente el sistema. Claro, y el dueño del negocio que tiene, en este caso, ¿verdad? Lo voy a diagramar aquí, tiene el producto y la audiencia a quien yo voy a vender. Es correcto. Entonces, algo muy importante que notar aquí es que el producto, que siempre tiene que valer un mínimo de $2,000, ¿ok? Como mínimo. Lo pongo como mínimo, idealmente más, ¿verdad? Pero como mínimo son $2,000. En el caso de ustedes, creo que en promedio el producto valía como $3,000 o casi $3,000. Casi $3,000. Casi $3,000. Vamos a poner aquí, entonces, casi $3,000. Muy bien. Entonces, la importancia de eso, que el producto valga $3,000 o $2,000, es porque 10, 15, 20% que uno se lleva como vendedor digital termina siendo $300, $450, $500, $600 por una venta, ¿verdad? A personas que vienen donde ti. Entonces, eso por un lado. Y que tienen una audiencia. Entonces, como vendedor digital, lo único que hace es ser el puente entre la audiencia y el dueño del negocio. Más nada. Entonces, aquí era donde estaba. Te voy a decir papi, no, bueno, Newton, vamos a ponerle aquí para hacerlo más profesional, ¿verdad? Entonces, era que estaba Newton. Ese era Newton y era el puente entre la audiencia, que estaba aquí, del lado, ¿verdad? Aquí, y el dueño del negocio, que estaba aquí. Obviamente, cualquier dueño de negocio quiere vender más, quiere hacer más dinero, quiere hacer más ventas, pero muchas veces no tiene el tiempo para vender porque está ocupado atendiendo clientes, está ocupado en las operaciones, está ocupado en la parte legal de los impuestos, etcétera, ¿verdad? Haciendo marketing, bla, bla, bla. Pero como vendedor digital, uno está aquí y eso es lo que uno hace, que es el puente entre ambas cosas y se gana de un 10, ¿verdad? A un 20% de comisión por cada venta que genera, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto fue en un día la mayor cantidad de ventas que tú hiciste en un solo día? ¿Te recuerdas de eso? Seguro. En un solo día yo llegué a vender cerrar 9 operaciones. 9 operaciones. 9 operaciones. Es decir, vamos a poner aquí 9 ventas
por un promedio ¿de cuánto eran? Casi 3.000. Casi $3,000, ¿verdad? Vamos a poner, estamos hablando de $27,000 en ventas, ¿verdad? En un solo día. Solo día. En un solo día. Entonces, ¿y la comisión ese día fue de cuánto? Entre alrededor de un 15 a un 20. Vamos a poner de $2,700 a, bueno, 15, 20% serían como que $5,000 casi en un día. Ush. $5,000 en un solo día. Sí, eran 2.900, no 2,900. No, Ah, bueno, 2.700. sí, eso mismo. Okay, 2,900. $2,900 a $5,000. Entonces, en un solo día, en 24 horas. ¿Qué tú pensaste en ese momento? ¿Tú te diste cuenta? Porque tú dijiste, no, porque yo estoy vendiendo y ni siquiera me doy cuenta de lo que sucede. No, definitivamente cuando uno entra vamos a decir, en la mecánica de lo que está haciendo hamburger, uno no se fija cuántos uno hace. De hecho, yo terminaba días que tú me felicitabas, wow, cerraste tantas ventas, cerraste 4, 5, 6, 7, seguía aumentando. Y yo no me quedaba pensando en eso, porque yo estaba tan extenuado, tan cansado por un lado, pero contento por otro de los resultados, que yo no me apercibía. Yo estaba todo el tiempo en mi mente tratando de mejorar en mi mente, mejorar el sistema, no tanto en los resultados que estaba teniendo. Ahora, mi resultado era importante. Estaba agradecido a Dios y a ti por la oportunidad, pero no estaba tan absorto. Pero definitivamente cuando volví en sí de todo eso, dice, ¿cómo es esto? $5,000 en un día. Eso es algo como que no lo procesaba tan fácil. Claro. Entonces, ¿cómo tú le dirías a las personas, por ejemplo, en Latinoamérica o que escuchan, ¿verdad?, algo así, un testimonio así? Porque yo sé lo que piensan, pero quiero que lo expliques tú del punto de vista tuyo, ¿verdad? Aquí atrás mío, ¿verdad?, está la primera placa de ClickFunnels, por haber hecho $1 millón. Y cuando una persona dice, bueno, $5,000 en un día, para que tengan una idea, 1 millón en un año viene siendo como $2,700, casi $3,000 al día, si lo multiplicas por 365 días. Entonces, eso es lo que hace ser $1 millón. Como esas placas, ya tú has visto que tengo varias. Pero la primera, yo creo ¿qué sentiste o pensaste en ese momento cuando gané esa primera placa del $1 millón? Que no sé si te recuerdas. Muy bien, muy bien. Me acuerdo muy bien cuando subiste al estrado y recibiste el premio. Yo estaba pensando, wow, que sí, quizás debía haberle dado más apoyo. Porque en un momento dado, yo no veía eso en el pasado. Como que, Josué, pero vamos a hacer otra cosa porque no veo resultado en eso. Y Josué, en la consistencia, en la persistencia, que precisamente es parte importante de lo que es la academia, la constancia en el esfuerzo. Realmente yo vi el resultado al final y yo tuve que pedirte perdón. Dice, Josué, mira, perdóname porque yo debía haberte más apoyo, pero te felicito todo corazón por este logro tan grande de haber llegado a tu primer $1 millón en un año. Eso es algo impresionante y no solamente que yo lo estaba viendo en los resultados porque estaba viviendo en carne propia, o sea, estaba viendo en mi casa todos los días cómo tú te esforzabas todos los días, sino por toda una comunidad que estaba reconociendo eso en ClickFunnels. Claro. Sí, me recuerdo que eso fueron como enfrente de 4,000, 5,000 personas. Sí, fue algo impresionante. Para mí fue algo, y en verdad yo me sentí muy motivado, conmovido es la palabra, porque yo entendía que el esfuerzo que estaba era un esfuerzo bien merecido. Y me sentí en cierto modo hasta culpable porque no te apoyé lo suficiente. De hecho, te desestimulé. Había muchas confrontaciones por el tiempo como se estaba manejando, pero era simplemente por algo como esto. Yo no estaba entendiendo. Claro. No estaba entendiendo. Y cuando cada paso de lo que ha sido este proceso ha sido una nueva experiencia para mí. Desde el punto de estudiar, desde el punto de pasar por el proceso de 4 meses, por el punto de ser setter, de ser closer, yo no entendía. Y cuando me gané $5,000 en un día, mucho menos lo entendía. Es algo, porque en nuestro país, en la República Dominicana, realmente $5,000 es un sueldo casi de un año anual. de un ingeniero que está recién comenzando. Sí, yo me ganaba $4,000 al año recién graduado de Ingeniería Electromecánica en República Dominicana. Ese era mi sueldo anual. Y eso fue lo que hiciste en un día como vendedor digital. Hice más que eso, 4,500 y hice 5 en un solo día. Imagínate.
Entonces, obviamente, una persona escucha eso y no tiene sentido para ellos. ¿Cómo es posible que yo trabajando tanto y esforzándome tanto en una carrera universitaria que me tomó 4 años, 5 años, a la cantidad que fuera, todo un año de esfuerzo, de 8 o 12 horas al día de trabajo, una persona lo puede hacer en un solo día? Es decir, no computa. Eso no tiene sentido. No hace sentido. Ahora, una cosa importante, y yo creo que volvemos al diagrama que tú acabas de decir, y eso se lo digo a ustedes para que sepan. Cuando yo me inicié en el área de ventas, yo estaba trabajando en el área de proyectos, de algunos hoteles, que estaba como el project manager o como supervisor de la obra eléctrica, y me inicié en la parte, yo me acuerdo que yo comenzaba muy de abajo, o sea, a crear un departamento en los lugares donde comencé a trabajar. Y sucede que una de las cosas que veo en esto es que yo mismo tenía que buscar mis leads, hablando en el lenguaje digital. Claro, prospectos. Yo me acuerdo que yo llegaba en cero al lugar donde llegué a trabajar, me daba un asiento, un teléfono y un escritorio. Y tenía un vehículo de la compañía para que saliera a visitar clientes. Eso estaba en cero. No tenía absolutamente nada. No tenía una cartera de clientes. Y la idea era comenzar entonces a crear eso. Y entonces las 16 horas que yo pasaba como vendedor digital, yo tenía que pasarla en ese entonces como ingeniero en la calle, visitando empresas en diferentes áreas. Área de mantenimiento, área de desarrollo de proyectos, área de desarrollo de proyectos de potencia, por ejemplo, en la parte eléctrica. O sea, yo tenía que buscar los leads. Pero aquí esto es mucho más fácil. Y eso de las cosas que la experiencia choca con el nuevo sistema. Antes yo tenía que buscar mis leads, ahora los leads llegan solos. Antes yo tenía que agendar a una cita con las personas encargadas y a veces te sientan en una sala de espera por horas y horas. Lo más que yo podía llegar a hacer en un día eran quizás 3 o 4 visitas. No solamente por el área de las citas que me daban, si me la daban, que me sentaban a esperar, sino la distancia en el tráfico. Claro. Aquí yo puedo tener, estamos hablando de que yo puedo hablar con 15, 20, 25 personas y la tasa de éxito puede ser enorme, enorme. Entonces ya los que han pasado por el curso habrán visto la tasa de éxito, cuál es lo correcto, qué es lo que debe ser, cómo mejorar. Pero cuando yo voy a comparar mi experiencia del pasado, cómo comencé, las veces que tuve que recomenzar a este sistema, esto es algo impresionante de cómo puede una persona resultar y cómo puede llegar a ganar. Quiero ahora hacer una pequeña transición también a la comunidad que hemos creado aquí en Actitud Millonaria, ¿verdad? Que yo personalmente empecé este proyecto, como decía, por pasión, por conocer más personas en el mundo en español o latino que eran emprendedores aquí en Miami. Y me dijiste una cosa muy importante, creo, y poderosa hace poco, de que ni siquiera yo me he dado cuenta del potencial que esto ha causado en la comunidad latina de abrirle puertas o abrirle los ojos a muchas personas a otras oportunidades allá afuera que existen en el mundo digital. Entonces quiero que expliques también de tu punto de vista por qué es que crees que las personas tal vez escuchando esto, o bueno, tú mismo al principio que no me apoyabas, ¿verdad? ¿Por qué era que eras escéptico con algo que tal vez ni siquiera conocías o ni tenías experiencia? ¿Qué era lo que pasaba, digamos, en tu cabeza en ese momento? ¿O por qué crees que hay personas que piensan todavía al día de hoy, en 2025, que un negocio por internet o generar ingresos a través del internet, eso es solamente para los niños jovencitos o que es algo, una estafa y que ni siquiera es posible? Pero antes de continuar con el episodio de Actitud Millonaria del día de hoy, si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Todas las semanas estamos publicando historias impactantes para que tú aprendas cómo mejorar tu motivación, tu mentalidad, aumentar tus ingresos, cómo crecer un negocio, cómo hacer ventas, cómo mejorar tu salud y tus relaciones. Y sobre todo, cómo tú conseguir tu actitud millonaria para que crezcas tanto en tu vida personal como laboral. Así que si no te quieres perder ningún episodio de Actitud Millonaria, suscríbete a este canal, porque mientras más crece el canal, también más grandes van a ser los entrevistados aquí. ¿Por qué era que eras escéptico con algo que tal vez ni siquiera conocías o ni tenías experiencia? ¿Qué era lo que pasaba, digamos, en tu cabeza en ese momento? ¿O por qué crees que hay personas que piensan todavía al día de hoy, en 2025, que un negocio por internet o generar ingresos a través del internet, eso es solamente para los niños jovencitos o que es algo, una estafa y que ni siquiera es posible? Bueno, para empezar, el problema es un tema de
la manera en que hemos sido educados en nuestras naciones. Nosotros hemos sido educados definitivamente, tengo que dar la razón a cuando lo dices tú y lo dice Fernando González, por ejemplo, en otro lado, y otros que tú has entrevistado. Nosotros nos entrenan para ser empleados, no emprendedores. Y esa parte es importante saberla, porque empleado significa que tú, con tu propio esfuerzo, tú creas tu propio sistema. O sea, tú creas un sistema y tú, en base a como empleado, te adecuas y como te pagan un salario, quizá una comisión, pero es todo tú. Tú tienes, por así decirlo, el control de tu falla, el control de tu fracaso, el control de tu éxito. Y en lo que resta está bien, tú por lo menos te sientes gratificado de que lograste algo. En esto, los resultados de ingresos son enormes, enormes, pero tú eres parte de un sistema. El sistema te lleva, el sistema te da los leads, el sistema te dice cómo trabajar los leads, el sistema te dice cómo dar seguimiento a los leads, el sistema te va creando en el embudo, te va trayendo todas las personas y llevándote a ti inclusive en todo este proceso. Lo cual, en cierto modo, uno se siente como, wow, los resultados son magníficos con un mínimo de esfuerzo. Yo antes tenía que salir temprano, viajar muchas veces horas para trasladarme a otras ciudades, tomar tráfico, me visitaba 3 o 4 personas y muchas veces no conseguía eso. Por ejemplo, un proyecto que yo conseguí un proyecto que estaban construyendo un edificio, yo tenía que esperar a veces 9, 10 o 12 meses para esperar que ese proyecto llegara al punto de que iban a comprar alambre eléctrico, transformadores, sistema de potencia, cajas de transferencia de plantas eléctricas. O sea que yo tenía que sembrar, por así decirlo, 9 meses antes para que eso fuera cayendo en su punto. Tenía que pelear con competidores. Yo tenía que visitar cerca de 100 personas, 200, 300 personas en el año para yo tener un resultado mínimo al cabo de 9 meses. Aquí es inmediato. Aquí las personas me visitan a mí, yo no voy donde ellos, yo hablo con ellos, yo les presento el sistema y yo puedo tener resultados inmediatos en cuanto a convencerlos, a mostrarles el sistema y los resultados importantes que pueden tener. Eso es importante saberlo. Antes el sistema era yo. Claro. Y yo no sabía qué estaba haciendo. Yo ejercía mi carrera en lo que debía hacer, pero tenía que esperar mucho. Eran muchos los inconvenientes, muchas las dificultades, muchas las restricciones y la competencia. Aquí yo creo que no hay mucha competencia. ¿En qué sentido? Tú mencionaste. ¿Cómo tú piensas que Latinoamérica ha visto esto? ¿Por qué es una nueva fase? Yo digo que es una nueva fase porque yo le diría lo que llaman un nuevo paradigma. Es una nueva manera de hacer las cosas en un mundo que hay más oportunidades y más mecanismos, más tecnología, más oportunidades y más herramientas. ¿Por qué? Yo en mi país, en la República Dominicana, debía hablar un inglés perfecto para entrar en una nueva manera de ventas, como sería una persona que trabaja en un call center. Sin acento, yo tenía que hablar. ¿Cuántas personas pueden hacer eso? No muchas personas. Pero estamos hablando, desde mi punto de vista, el hecho de tener una academia de ventas digitales en la cual yo de mi país puedo servir como vendedor digital y tener ingresos en mi país, donde a mí me traen los leads vía internet, donde yo los entrevisto y donde yo lo hablo, le presento el sistema. Es algo impresionante y yo desde el país puedo tener una ventaja comparativa en términos de la tasa de cambio de mi moneda. Claro. Porque todos nuestros países están en términos comparativos por debajo del dólar. Eso significa que yo con $2,000, $1,500, yo puedo ganar más que el 70% de todos los ingenieros que son empleados en mi país. ¿Y cómo tú llegas a ganar $1,500? Bueno, acabamos de decir que yo en un solo día me gané $5,000. O que un ingeniero, el sueldo promedio del año son $4,000 o $4,500. Eso es, cuando yo uno todos esos cabos, yo me doy cuenta que definitivamente se ha creado un nuevo paradigma, tú estás creando una nueva esfera de oportunidades para el mundo hispano y yo creo que vale la pena que todos consideren eso, porque a mí particularmente me ha dado muchos resultados. Claro. Y yo no conozco el primer, ya sea cero o close vendedor digital, que haga menos de $2,500 o $3,000. No lo conozco. Porque como mínimo, eso es como que cuando uno empieza, prácticamente empieza a correr muy rápido. Un seller creo que trabajaba
junto contigo en ese momento, el primer mes hizo $5,000 viviendo en Venezuela. Es correcto. O sea, esto es una experiencia que no solamente es mía, porque alguien pudiera decir, bueno, usted fue ingeniero, tanto tiempo en ventas, siento que tiene una ventaja. No, hay personas que, el seller que trabajaba conmigo no era ingeniero, tenía otra área de especialidad, pero entró igual que yo en algo que es nuevo, ninguno de los teníamos experiencia, pero al trabajar juntos él tuvo muy buen beneficio y tuvo muy buen alcance en lo que quiso hacer. O sea, que no solamente lo tuve yo, lo tuvo el seller que trabaja conmigo y otro también. Y a lo largo de este proceso yo he visto personas que empezaron como setter y ahora están como closer. Y no es solamente mía la oportunidad, no es solamente mío el éxito. Yo he visto que ellos también lo han tenido de una manera muy grande también. Claro, claro. Y esa es la ventaja de todo eso. Y, de nuevo, para contexto, para que se entienda bien. Mi padre no lo vendía junto conmigo. Me encantaría, de verdad. Y te lo digo ahora porque es decir, has seguido el proceso y el sistema y hoy en día lo implementas muy bien. Al principio no, ¿verdad? Pero ahora sí. Pero me dijiste una cosa, que quieres separar relación padre-hijo para que no se vea afectada. En el sentido de que si hay algo que yo estoy haciendo mal, digamos, como manager, y tú estás haciendo mal como vendedor, que yo no te lo diga por miedo a que tú eres mi padre, algo así. Eso es correcto. Entonces, y vendías junto con una compañía de consultoría en e-commerce. Vendían un producto digital de consultoría en e-commerce y ahí era donde te dedicabas. Ni siquiera era con nosotros o en Emprendedor Digital, era algo completamente separado. Pero implementaste la misma estructura, el mismo sistema, las mismas habilidades de ventas en ese negocio. Entonces, lo digo así porque sé que hay una persona aquí, no, porque eso fue el papá de Josué, que no sé qué cosa, ¿verdad? Y lo digo así por esa razón. Bien, aquí estamos nosotros grabando. El atardecer ahí atrás está hermoso. Entonces, y estamos en la Torre Porsche, ¿verdad? Cuando yo salí de la gasolinera, ¿verdad? Cuando hice el millón, el año antes, te había trabajado como en la gasolinera perdiéndolo todo, ¿verdad? Y volví a levantarme tomando un riesgo a mudarme a esta misma torre con unos amigos. A hoy en día es solo, ¿verdad? En ese momento era con unos amigos que nos repartíamos la renta. ¿Qué pensaste en ese momento cuando me mudé a la Torre Porsche en 2020? Bueno, una locura. Otra locura de Josué. Porque entendemos que nuestros hijos a veces toman decisiones que no son apropiadas, pero quien la está juzgando somos nosotros. Y así como en un momento dado yo pensé que no estaba tomando el curso correcto en el desarrollo de tu profesión. Porque era ingeniero, yo tenía que ser ingeniero, decidí hacer otra cosa. En lo que es seguridad, pero Claro. como igual. Entonces, al verte subir el estrado en ese momento, yo, bueno, en verdad que José ha tenido mucho éxito en su área, yo quisiera seguirlo apoyando. Ahora, también la parte de los fracasos digitales a veces son muy estrepitosos, como el caso que tuviste, que terminaste trabajando en la gasolinera, yo lo entiendo. Cuando te mudaste aquí a Torre Porsche con los amigos, yo no veía ninguna razón de eso, ni veía Lógica alguna en que eso iba a mejorar la situación y la condición en la que te estaba. No lo veía. Sí. Y bueno, y me ayudó porque el cambio de entorno y rodearme de las personas correctas me ayudó a crecer muchísimo. Ahora que tú estás aquí en la Torre Porsche, por primera vez, creo que, bueno, la semana pasada literalmente nos estamos mudando y todo eso, ¿cuál ha sido la experiencia o qué aire se respira aquí? Bueno, yo no había venido a la Torre Porsche en ese entonces. Sí. No tuve la oportunidad nunca de ver esto. De hecho, no sabía que era la Torre Porsche. Solamente me habías contado que los carros subían al piso. Sí, te montaste ahora, literalmente. Y ahora me monté y se siente como en Disney World. Una montaña rusa. Tú sales ahí como el carro da una vuelta, baja, y tú te sientes como... Y se parquea en la sala. Se parquea en tu sala, tú subes como tu marquesina. Esas cosas como que son, a veces tú piensas que son como abstractas, como que... De película. O sea, tú sucede y tú comienzas a procesarlo de nuevo, pero ven acá, yo estoy en una torre que el carro sube arriba y la verdad que es un gran privilegio. Y entendí un poco lo que representaba para ti, entendiéndolo ahora, lo que representó para ti el hecho de moverte en un lugar que te diera una motivación particular. No lo entendía y el hecho de verte ahora mudado aquí, doy gracias a Dios porque en verdad Dios es que da fruto y Dios es que da bendición.
En vano edifican los edificadores si Dios no edifica. Pero también yo sé que Dios no ha de bendecir personas que son haraganas, personas que son perezosas. Pero eso no quiere decir que el ser diligente va a darte el éxito. Claro. Porque la Escritura es clara. No es del jinete, ni del caballo, ni del poderoso. De Dios es la victoria. Pero Dios no va a bendecir a un perezoso. Lo reprende. Entonces, el hecho de verte en esa trayectoria, yo podría ver, hay mucho de oración, hay mucho de rodillas, hay mucho de muchas lágrimas de padre y de tú, hijo solo, que tuviste que trillar un trecho. Pero al final, damos la gloria al Señor porque en verdad, el llegar a este punto de toda la historia, podemos decir, solamente Dios lo ha hecho. Claro. Y no tenemos la más mínima duda, Dios es quien lo ha hecho. 16 horas de trabajo en todo este entorno no significa nada si Dios no te bendice. Claro. Pero si Dios lo bendice, será. Dios edificará, Dios edificará, Dios edificará. Y hagamos nuestro trabajo y dejar los resultados a Él. Claro, porque no puede esforzarse súper duro y no tener resultado. Y la diferencia más que nada es la bendición de Dios. Pero obviamente hay que prepararse, hay que entrenarse. Porque eso no viene simplemente a sacarse la panza. Eso no es así. No, es correcto. Es correcto. Entonces, quiero, y seguramente ya sabías que iba para allá, en tu cumpleaños, ¿verdad? Hace poco cumpliste 60. Quise honrarte con un regalo, un reloj, que lo tienes puesto. Es un Cartier muy lindo, combina con el azul. Entonces, sí. Yo siempre te he visto, era verde o azul, pero mami también quería azul, así que, y siempre andas vestidos de azul. Es un regalo. Me recuerdo que fuimos a la tienda de Cartier, habíamos separado el cuarto VIP con la fila larga y todo, y lo habíamos separado para un momento lindo, ¿verdad? De tu cumpleaños de 60 años. Y eso es un fruto de las ventas digitales y del esfuerzo, ¿verdad? Y la bendición que ha sido para nuestras vidas. ¿En algún momento pensaste que iba a pasar? ¿Qué sentiste en ese? No, para nada. De hecho, salíamos de la iglesia y te dijeron, tenemos que pasar por un lugar a buscar algo. Lo más normal es que simplemente nosotros somos pasajeros en tu carro. Bueno, nos van a llevar a recoger algo, tenemos que esperar, vamos a tener que esperar, tengo hambre. Sí. Entonces al llegar a este lugar, bueno, pues hay una fila, bueno, voy a esperar, me va a dar más hambre. Entonces, cuando entramos y nos sentaron, qué bien, se ve muy bien el lugar, wow, una área aparte. Y las cosas comenzaron a darse y para mí, como que, ¿qué está pasando aquí? Y me pusieron este reloj en la mano, extienda su mano, como no para sacarme sangre o un análisis de laboratorio, para ponerme un reloj. Es el primer reloj que yo tengo de ese tipo. Yo nunca había tenido un reloj así. Sí. O sea, para mí yo no estoy acostumbrado a ni siquiera usar reloj. Yo laboro en el celular. Pero en verdad yo estoy muy agradecido al Señor por la oportunidad que me da de vivir este momento. Porque cumplir 60 años suena pesado. Y cuando mi esposo y yo nos casamos y quisimos tener nuestros hijos temprano en edad, nosotros estábamos pensando cómo en un momento de nuestra vida tuviéramos todavía la oportunidad de disfrutar deporte, disfrutar vivencias, disfrutar experiencias con todos, no ya nosotros ancianitos, sino en un momento que todos tuviéramos la capacidad de disfrutar del momento y dar gracias a Dios por eso. O sea que en ese momento estábamos como, wow, no sé ni qué pensar, y mi esposa tampoco, tu mamá tampoco sabía qué pensar, todos estábamos como, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué hace este reloj en mi mano? ¿Qué es esto? O sea, ¿y qué yo voy a hacer con ese reloj? Había tantas preguntas, pero en ese momento al final lo que en mi mente vino, en verdad, Josué está haciendo lo correcto. La Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre. Así es. Y el hecho de que tú nos hayas honrado, me hayas honrado en particular en un momento tan importante de la vida como es cumplir 60, me enterneció, me dio puso mi corazón muy lágrimas. O sea, yo no sabía ni qué pensar. Yo estaba consternado, estaba abrumado, no sabía qué pensar o qué hacer.
Y aún tú no te diste cuenta, porque estaba cuando salimos de ahí mandando el carro, a mí se me salieron 2 o 3 lágrimas, porque ¿verdad? No entendía cómo procesar algo como eso, que los padres atesoran para los hijos. Sin embargo, tú me estabas honrando haciéndome un regalo de esa naturaleza. El primero y yo sé que ese tipo de regalo es costoso. Yo hubiese tenido que trabajar 2 años para poder comprar algo como eso. Sin embargo, tú me estabas regalando y te agradabas en eso. Gracias. Para mí es un placer, de verdad. Y fue un momento muy lindo que no cambiaría por nada del mundo. Entonces, llegar a ese momento es lindo porque es poder dar para atrás también todo el esfuerzo y cosas que hiciste para criarme. Así yo soy el hombre que soy hoy por ti, obviamente. Entonces, bien, vamos a terminar llorando aquí muchísimo. Pero algo que yo creo que es importante notar, de que creo que fue Alejandro Cardona me dijo, una persona tiene que entrenarse porque, como dijiste, la cultura no nos enseña ni nos instruyen acerca de lo que es el dinero, ni cómo usarlo, ni cómo hacerlo, ni cómo manejarlo. Y por eso es que entonces uno termina haciendo un ciclo, ¿verdad? Un ciclo que es exactamente lo mismo. En mi caso era un patrón también, en el sentido de que yo hacía mucho dinero, lo perdía, hacía mucho dinero, lo perdía, hacía mucho dinero, lo perdía, y ese era mi ciclo, ¿verdad? Y parte de, digamos, del regalo era el yo mostrarte, uno, que te aprecio mucho, te quiero mucho, te amo, pero también era como que yo quiero que tú experimentes un poquito de lo que yo he experimentado también en mi carrera, porque la razón por la cual yo uso relojes, me he visto bien, la Torre Porsche, es porque yo sé que la abundancia trae abundancia, la riqueza trae más riqueza. Y es algo lo cual, que como vendedor digital, te esfuerzas, trabajas súper duro, pero hay que también tener esos pequeños momenticos de trofeo, ese trofeito de, lo logré, hice esto. Un día hiciste $5,000, ¿verdad? Antes, ese reloj eran 2 años de trabajo como ingeniero en República Dominicana. Hoy en día, como vendedor digital, tú sabes que eso se puede hacer en un solo mes, sin ningún problema. Entonces, fue la razón por la cual también lo hice de, mira, has trabajado, te has esforzado, eres un excelente vendedor digital, eso es un premio. No solamente porque eres mi padre, sino también por esa parte que yo creo que es importante, ¿verdad?, notar y recalcar. Que no es simplemente porque sí. Decir las cosas, tú no te regaste la paz y el dinero vino. Decir los $5,000 en un día, mira, sí, ya, chévere. Eso no fue así. Eso fue trabajo duro y esfuerzo, ¿verdad? Entonces, quiero hablar también de esa parte porque, obviamente, nací en la iglesia, pastor, ¿verdad? Probablemente hayan personas viendo aquí que te conozcan en República Dominicana. ¿Qué le dirías a una persona que está viendo eso de que fue criado en la iglesia, que creció en la iglesia, que le dicen los ricos son malos, que ¿cómo era? Más fácil entra el camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos? Todas esas verdades, ¿cómo las traduces tú hoy en día después de hacer $5,000 en un solo día? Después de hacer 2 años de trabajo, de sueldo como ingeniero en un solo día. ¿Cómo traduces o interpretas esa parte y cómo lo manejas en términos del dinero? Bueno, una cosa importante sobre lo que acabas de decir, que es una pregunta muy válida, inclusive para muchos de nuestros jóvenes en nuestras iglesias, es ¿realmente qué piensa Dios del dinero? Cuando nosotros vemos en la Biblia, por ejemplo, cuántas veces la Biblia habla sobre dinero, la Biblia no habla sobre dinero en términos negativos. Lo que habla, con la manera en que habla la Escritura acerca del dinero, es el problema del amor al dinero en el corazón. Por un lado, en términos del precepto. En términos del ejemplo, vemos a personas muy ricas en la Biblia. De hecho, el Señor tenía amigos ricos y uno de ellos le sirvió poniéndole una tumba de él, José de Arimatea. Entonces, y José de Arimatea escuchó cuando Jesús le dijo, más fácil es a un rico, a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar al reino de los cielos. Y él era rico. Y él lo dijo en eso, pero lo dijo en un contexto en el cual un rico no prefirió su riqueza que a Cristo. Claro. Entonces el problema no está en el dinero, en el corazón, que cuando entra en competencia el dinero con el Señor prefieren el dinero.
O sea, en otras palabras, yo puedo posicionar el dinero en, en un lugar en el cual yo estoy haciendo primero tesoros en esta tierra y coloco eso en el trono de mi corazón, buscando que el dinero me dé seguridad, me dé satisfacción, de donde pongo mi placer, de donde todo lo que yo lo espero del dinero. Pero en verdad ahí está el problema. El problema está en que nosotros confiamos más en la criatura que en el creador, en las dádivas que en el dador. En ese está el problema. Entonces, en muchas ocasiones, particularmente yo que tuve la oportunidad de enseñar en mi congregación acerca de eso, sí hay algo que es una realidad y de lo cual yo constantemente tengo que orar para cuidar mi corazón ante eso. Y es esto: la prosperidad es difícil de manejar. 1. Y 2, la prosperidad necesita una dosis especial de gracia para ser manejada de parte de Dios. ¿Por qué? Porque, y más en este tipo de ventas digitales. Yo recuerdo que alguien me dijo cuando era en ventas tradicionales, cuida tu corazón porque las ventas tienen la peculiaridad de que los resultados son rápidos. Estoy hablando en ventas tradicionales. Rápidos 9 meses. En lo anterior, nuestra vida de agricultor, el hombre como en el campo, una vida que ocurre a otro ritmo, tú tienes que esperar, tienes que orar. Y de hecho tienes que orar, porque nosotros tenemos que sembrar y nosotros nos damos el crecimiento. Podemos echarle agua, fertilizarlo, quitar la mala hierba, pero Dios es que da el crecimiento. Entonces, aquí es igual, Dios es que da el crecimiento, pero no tenemos que esperar mucho. Lo podemos tener muy rápido. Entonces, en ventas tradicionales, si lo tenías rápido, en ventas digitales, es algo a la velocidad de la luz. Lo puedo tener inmediatamente. En un día, el sueldo de un año. Eso es bueno para dar gracias al Señor, pero un punto en el cual nosotros debemos cuidar el corazón de donde ponemos las riquezas. ¿Por qué? Porque se puede volver un punto en el cual yo espere que esas riquezas son de mi propio mérito, primero. Primer punto para cuidar el corazón, no es mío, Dios lo dio. Segundo, Dios me lo dio para administrarlo, yo no soy el dueño. Tercero, Dios me está dando algo, pero con un propósito. Primero, glorificarle y segundo, bendecir a mis hermanos. Cubrir mis necesidades y bendecir a mis hermanos. Y en eso siempre estamos usando de los dos grandes mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al hermano como a mí mismo. O sea, con lo que Dios me da, Dios tiene un propósito. Yo tengo que estar muy claro qué es lo que el Señor quiere con esto. Muchas veces yo lo llamo de esta manera. En nuestro país se habla mucho de remesas. Dominicanos que viven en Estados Unidos y envían dinero a sus familiares en el país para sostenerlos. Dios, con nuestra prosperidad, le está enviando una remesa a alguien contigo. Y una de las cosas que se menciona sobre eso es Dios da prosperidad a alguien para que esa persona piense en el pobre. Y de hecho, la escritura es muy clara en términos de que hay una bendición especial para el dador alegre. Y si hay un momento en el cual nuestro corazón no está contento con dar, es cuando debemos comenzar a tomar medidas para arrepentirnos, volver a Dios, porque Dios da las riquezas y la prosperidad para que nuestro corazón se regocije. Primero en gratitud a Dios que lo dio, adorar a Dios que es el dador y el creador, y segundo, gozarnos en proveer para nuestros hermanos, para el avance del reino y para cubrir nuestras necesidades. Y de paso también ahorrar para nuestra posteridad, porque los padres deben atesorar para los hijos. Eso es lo que yo podría decirte en términos de lo que vemos de la prosperidad material. Claro. Entonces, ¿cómo tú manejas tal vez una pequeña dicotomía entre yo, obviamente, hago dinero, acumulo y eso para ayudar al pobre? ¿Qué significa ayudar al pobre? Ayudar al pobre significa darle un montón de dinero. Ayudar al pobre, ¿qué significa esa parte? Y lo pregunto porque una persona puede decir, bueno, yo soy pobre, ayúdenme. Entonces uno termina en el extremo como Cuba, ¿verdad? O en el comunismo más bien, ¿verdad? Que obviamente hoy en día, lamentablemente, el gobierno cubano es opresor y la gente está muy mal, como en Venezuela, etcétera, ¿verdad? Y la gente allá son súper trabajadora y muy buena, pero lamentablemente está en esa situación política y económica si uno lo lleva al extremo. Entonces, ¿qué significa ayudar al pobre? Y cómo entonces una persona tiene que hacer riqueza o crear riqueza para entonces luego poder ayudar al pobre correctamente.
Sí, una excelente pregunta. Y en eso te podría decir, una de las cosas que no es, ayudar al pobre no es, y en eso voy a citar algo que es muy importante. Todo lo que nosotros hacemos debe tener un principio bíblico que lo apoye. O sea, si nosotros vamos a estar mirando y buscando la manera apropiada de ayudar al pobre, no debe ser basado en ningún modelo humano, ningún modelo, sino en la manera en que Dios establece que debe ser hecho. Y lo primero es, no debe ser para estimular la vagancia, primero. La ayuda al pobre tiene que ver con el modelo bíblico, con lo que es aliviar la carga de una persona que está necesitada. O sea, no resolverle el problema en base a darle dinero siempre para que esa persona simplemente se acomode a que tú le vas a dar dinero siempre. Ese no es el modelo de la Escritura. El modelo de la Escritura es, si yo voy a ayudar, yo voy a aliviar primero. Y segundo, si hay la oportunidad y esa persona tiene las posibilidades y esa persona pide la oportunidad, si hay oportunidad de ayudarlo en un emprendimiento que tenga, podría verse también como una manera de ayudarlo en que le emprenda eso. Pero nunca, 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 el modelo bíblico es darle comida, darle todo lo que la persona necesita y como si fuera un paternalismo. Ese no es el modelo bíblico. Y en todo lo que la Escritura menciona, por ejemplo, en el libro de los Hechos, lo que se menciona es, vamos a ayudar a los pobres, vamos a asistir a los pobres, vamos a dar de mi corazón para aliviar a otros en sus necesidades. Y esas personas pueden ser de diferentes maneras. Puede ser una persona que ha perdido su trabajo, puede ser una persona que pueden ser huérfanos, puede ser una fundación que trabaja con personas que conocemos, que se dedican a ayudar a aquellos que están más desvalidos, personas que están trabajando, como conocemos, con adolescentes que han sido embarazadas. Hay muchas maneras que nosotros podemos encontrar y en lo cual nos damos gracias que en este tiempo la Escritura nos ha guiado a ver cómo nosotros podemos glorificar a Dios ayudando a otras personas con lo que Dios nos ha dado. Claro. O sea, Dios nos manda a nosotros a glorificarle a Dios con lo que Él nos da. Él nos da las cosas con una razón y nosotros las tenemos porque Él nos las dio. Claro, estamos dando por supuesto que nosotros hemos seguido los lineamientos apropiados, hemos orado, hemos seguido sus principios, hemos sido guiados por su palabra, hemos esperado y Dios nos ha bendecido en ese proceso. Entonces, muchas veces la bendición no necesariamente tiene que ser material, pero en todo eso seguro que hay una gran bendición espiritual. No a todos Dios le va a dar una prosperidad material, pero sí a todos Dios nos enriquece espiritualmente. No todos pueden acumular aquí en la tierra, pero sí todos podemos acumular en los cielos, donde el orín no corrompe, ni el óxido pues oxida, ni ladrón hurta. Claro, me encanta eso. Entonces, hablando, digamos, de lo que es utilizar las ventas digitales como el vehículo para bendecir también a otros o bendecir, ¿verdad? Ayudar a su familia, proveer, trabajar. Algo también que me enseñaste es, y lo mostraste no con palabras, sino con tu ejemplo, porque yo veía cuando trabajabas, salías temprano y llegabas tarde a la casa, yo cuando pequeño. Veía cómo, y yo no entendía obviamente que era ventas o lo que hacías en ese momento, pero yo veía saliendo temprano de la casa y llegando tarde, trabajando súper duro para poder proveer para la familia, ¿verdad? No era que, bueno, somos de pobres, ¿verdad? En el sentido de la palabra, alguien más nos viene a ayudar. No, es trabajo duro, es decir, poniendo el trabajo y de tu parte para poder proveer para la familia. Y Dios bendijo ese trabajo y ese esfuerzo porque llegaste a tener tu propia compañía en República Dominicana y llegó un punto que fue bastante bien, ¿verdad? Nunca no fue Porsche, ¿verdad? No fue estilo Torre Porsche, pero sí fue bien en el sentido de fue clase media alta, como se la quiera llamar. Pero a lo que voy con esto es que quiero también comunicar de que no es a la vagancia que se está hablando, de que, bueno, darle dinero a los pobres y como los jugadores de pelota o béisbol que hacen un montón de dinero y ¡pam! Se lo dan a toda la familia y después entonces terminan todo el mundo sin nada. Entonces, tampoco es eso, porque hay que ser buenos mayordomos del dinero. Yo no era buen mayordomo antes. Yo hacía mucho dinero, pero también gastaba mucho dinero, ¿verdad? Entonces, yo no era buen mayordomo de dinero en ese momento. Y hay que, para que Dios, como la palabra de los talentos, Dios bendice a alguien o le da, ¿verdad?, oportunidades. Y si esa persona
no es buen mayordomo, Dios no lo va a seguir bendiciendo. Porque si tú ves a 5 hijos de 2 solamente hay uno que sabe manejar dinero, ¿a quién tú le vas a dar más? A ese, no lo vas a dar al otro, porque estás destruyendo. Es correcto. Entonces, también quería mencionar esta partecita porque creo que es importante. Entonces, hoy en día, ¿tú opinas? Te voy a hacer una pregunta controversial. ¿La universidad vale la pena o no vale la pena? Tú conociendo hoy en día que con ventas digitales tú puedes hacer $5,000 en un solo día y como ingeniero en República Dominicana eso lo haces en todo un año. ¿Vale la pena o no vale la pena la universidad? En mi pensar, vale la pena. Por una razón particular. Y voy a volver, por ejemplo, al caso tuyo. Sí, sí, sí. Yo entiendo que la escritura, Dios tiene lo que se llama gracia común. Y la gracia común en este mundo, en los distintos aspectos, muchas veces tiene que ver con educación. El hecho de que una persona tenga educación, pueda expresarse, pueda estudiar y sobre todo pueda leer la Biblia y pueda por sí mismo sacar los principios necesarios para su vida, eso es invaluable. Porque uno podría decir, no es necesario ni siquiera aprender de letras. Y yo podría decirte a tus abuelos, por ejemplo, tu abuelo, mi papá, él le pegaban y lo disciplinaban con vara porque él quería ir a la escuela. Su papá quería mandarlo al conuco y le decía, usted no tiene nada que buscar en la escuela, fájese en el conuco. ¿Por qué? Porque él era una economía de supervivencia. Entonces ella tenía 8 hijos, 8 hermanos y su papá estaba agobiado, no podía darle comida a todos. Y mi papá, que tenía el punto de liderazgo en toda la familia, necesitaba trabajar. Y él entendía en su visión que la solución estaba en emprender. En hecho, en ese sentido, significaba para él caminar 5 kilómetros en una loma, en una montaña, enlodado hasta las rodillas, sin zapatos, para llegar a la escuela, estudiar y volver de nuevo 5 kilómetros para atrás. Eso significó para él. Para tu abuelo materno, él significaba que él no quería, él quería estudiar, pero no podía. Y él lo disciplinaban muy duramente, severamente, no puedo mencionar ni cómo, porque él quería estudiar. Entonces, en ese parte tú ves que hay momentos y hay momentos, pero es bueno y necesario tú poder leer, tú poder escribir, tú poder sacar principios, tú poder entender. Y en ese sentido, tú sabes inglés hoy, y en la manera en que lo sabes, y te ha sido mucha ayuda por tu abuelo. Porque él me dijo a mí, mi hijo, inscríbete en una escuela de inglés, aún sin tener mucho dinero, inscríbete, porque va a llegar un día en el cual, si un guardia, decimos guardia en nuestro contexto, era una persona que acaba de empezar en una carrera militar, lo cual no era muy considerado, era, por así decirlo, no tiene otra opción, tiene que hacer eso. Ni ellos van a poder hacer eso si no saben inglés. Y él no tenía mucho dinero para inscribirme en una escuela. Entonces, esa visión me la transfirió a mí. Y yo te puedo decir, esa visión nos afectó tanto que yo te puedo decir que de la carrera de ingeniería, yo no saqué tanto como la de saber inglés. Sí. Entonces, tú también me lo decías. Claro, eso sí te lo digo. Yo no estoy diciendo que el estudiar sea malo. Yo dije la universidad. La fuente de la educación es lo que estoy cuestionando. Entonces, en cuanto a la parte de la universidad, para seguir subiendo en términos de eso, yo te puedo decir algo. Una persona que pueda ir a la universidad, yo le estimulo a que vaya. Porque en la universidad te enseñan muchas cosas. Entre ellas a relacionarte. Te enseñan a relacionarte con las personas y a hacer relaciones con personas con que van a ser tus socios comerciales en el futuro. Te enseñan a ti a hablar. Te enseñan a estructurar tu pensamiento. Y te voy a decir algo. En nuestro país, por ejemplo, la República Dominicana, nosotros tenemos una educación diferente con otros países. Lo cual yo no creo que sea muy buena en términos de bachillerato, de secundaria, porque no te enseñan a pensar, no te enseñan a conceptualizar. Eso significa que tú puedes abstraer verdades de aún de lo que tú lees. No se enseña. Yo llegué con mucha deficiencia a la universidad y en la universidad me enseñaron a conceptualizar y me quemé en las primeras materias, los primeros semestres, y me frustré porque yo pensaba que era un genio en matemática, que podía ir a la NASA, y sucede que yo no me quemé en física y en matemática, lo primero porque yo pensaba que era mucho, pero yo no sabía nada. Ahora, de esa manera, Dios me humilló y comenzó a enseñarme poco a poco cómo debía, pero esa estructuración de cómo pensar, la universidad es importante. Ahora, yo entiendo que en este tiempo hay
muchas maneras de hacer las cosas. Lo que sí yo le aliento a un hijo y a un papá, estudia, ve a la universidad, porque eso es necesario. Ahora que si tú quieres emprender, muy bueno que emprendas, porque también hay otro tema. Tú lo acabas de decir. Nosotros podemos ser analfabetos, porque no sabemos el abecedario, no sabemos leer, leemos, pero no sabemos abstraer, pero también está el que es analfabeto financiero. O sea, la escritura es muy clara cuando dice, en la casa del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de conocimiento. Tú acabas de decir, yo gané mucho dinero, pero así como entraba por la puerta, había un hueco en la parte de atrás y era una brisa cuando entra por delante y sale por detrás. Ni la ves. Tú ganabas para gastar y así necesitabas y te hacía falta educación financiera. ¿Cómo vas a aprender eso? ¿Quién te lo hubiera enseñado? Entonces, por eso es tan necesario que nosotros, dentro de lo que me ha preguntado a mí, en lo que yo entiendo, que los padres convenzan a sus hijos de que deben ir a la escuela, estudiar, aprender lo que la universidad enseña, y a partir de ese momento ellos pueden pensar y ver, mientras estudian, cómo ellos pueden enrumbar su vida, de tal modo que puedan ser buenos emprendedores. Ojalá que en nuestras universidades comience a agregarse dentro de esa disciplina, o dentro de la disciplina que enseñan, en cómo emprender, Claro. cómo pensar, cómo podemos agregar valor a las cosas para servir mejor a la nación, porque el tema no es ganar dinero o no ganar dinero, el tema es cómo vamos a servir mejor, que al final es lo que tú has mencionado mucho en tus entrevistas. En nuestras universidades no se nos enseña a servir. Eso sí es verdad. Y vender es servir. Porque en este modelo, tú solamente le estás vendiendo a una persona que viene de donde ti, interesado en comprar, y tú solamente se lo ofreces cuando tú sientes que de verdad tu producto lo va a ayudar. Tú Así es. No es al revés, tú no estás saliendo a la calle a perseguir gente y vendiéndole cosas que no necesitan. Entonces esa imagen de la famosa película de Lobo de Wall Street, de venderle y súper duro, es decir, eso no es lo que se hace. No. Entonces, es totalmente de acuerdo por ese lado. Yo sigo pensando que, bueno, no considero que la universidad sea la fuente de la educación. Obviamente, en mi caso, me ha ayudado a tener una mente estructurada, como dices, mente numérica, mente que maneja esa parte, pero no es necesario. No es necesario en el sentido de que si una persona no tiene un título universitario, para mí, hoy en día no te vayas a la universidad si tienes 35 años. Mejor entrénate en una habilidad que te vaya a rendir mucho más y luego tú vas añadiendo poco a poco otras habilidades que necesitas. Eso es mi opinión. Bueno, yo lo que no quisiera es que la persona llegara a 35 años para empezar. No, obviamente, no, sí, no. Pero y también yo digo, pero obviamente la audiencia aquí creo que nos ve, el porcentaje más alto creo que es de 30 a 45 años, por eso dije 35, porque es el porcentaje de personas más común que nos ve. Ahora, también hay una buena cosa que tenemos que tomar en cuenta. En nuestros países a veces no hay oportunidades. Claro. Para estudiar. No todo el mundo tiene el privilegio de poder ir a la universidad. En mi caso, yo estudié con crédito educativo, o sea, a mí me prestaron un 67% del dinero. O sea, yo salí debiendo muchísimo dinero a la universidad, gracias al Señor pude pagarlo, pero era la única manera de poder pagarlo. Ahora, ¿cuántas personas pueden ir a la universidad? No son muchas. Gracias a Dios, mi papá encontró apoyo en algunos amigos que me sirvieron de garante, la universidad me pagó el resto, y de esa manera yo pude estudiar. Y eso hizo una gran diferencia, porque al menos me aseguró una cabida dentro del proceso y la maquinaria productiva de un país como el nuestro. Pero hay personas que no tienen esa oportunidad. Entonces, lo que sí entra como nuevo paradigma es el hecho de lo que tú estás haciendo en la academia. Hay personas que no han tenido la oportunidad de ir a la universidad, que pueden tener la oportunidad de sostener sus familias, aún estando en sus países de origen, y pueden hacerlo bien, sin tener la oportunidad de ir a la universidad. Ahora, de nuevo, si tienen la oportunidad, vaya. Claro, no, obvio sí. Sí, siempre es un tema que diferenciamos en opinión, ¿verdad? Yo digo siempre que se vayan por un camino que el porcentaje de éxito es más alto en menor tiempo. Eso básicamente por eso lo digo. Pero la persona que no tiene oportunidad de ir a la universidad sí tiene que pulirse. No, obvio, sí, claro. En muchas áreas, entender cómo hablar,
su dicción, su retórica. Hay muchas cosas que tiene que pulirse Sí. para poder hablar en una academia como la que estamos hablando. Sí. Porque una persona le puede ir muy bien, pero necesita un mínimo. Sí, no, obvio. Sí, no, Claro, va a definitivamente. tener el entrenamiento, ustedes lo entrenan, porque de eso se trata. Ujú. En la academia se entrena a todo el mundo. Se entrena a todo y se le pulen muchas actitudes, mucha manera de hablar, en su manera de expresarse, la velocidad con que habla. Nosotros Claro. los caribeños hablamos demasiado rápido. Si la persona vive en un lugar alto, a 5.000 metros de altura, tiene otra manera de hablar, necesita hablar más rápido. Entonces, eso es bueno en parte lo que ustedes están Claro. haciendo en la academia, porque ustedes entrenan, educan a la persona para que pueda desempeñarse. Sí, no, y lo importante aquí es como dice, educarse y practicar. Eso es fundamental para que todo esto funcione. Y yo siempre digo, hay fases en todo esto. Uno, obviamente, es el entrenamiento y la capacitación en el sistema de ventas, porque si no te entrenas en el sistema, no importa que yo te ponga al lado de el mejor negocio, el mejor producto, nada te sirve. Dos, es práctica. La práctica es el maestro. Tienes que practicar una y otra vez. En el caso tuyo, practicaste, ¿qué? 4 meses. Muchísimo. Muchísimo. Y aún así, al final, estabas peleando con el sistema. Todavía es que peleaba yo de verdad. Exacto. Entonces, Bueno. pero 3 también, la otra parte es, hay que escoger el negocio correcto. Porque tú puedes ser el mejor vendedor del mundo, pero si estás vendiendo como en ventas tradicionales que duraba 9 meses para vender, o yo digo el ejemplo de si tú sales a la calle a vender periódicos en papel, no importa qué tan buen vendedor tú seas, siempre vas a pasar trabajo, porque nadie quiere un periódico. Si eso no se vende, Correcto. ¿verdad? Entonces hay que escoger el negocio correcto, que tenga audiencia, que ya tenga todos los clientes potenciales para tú venderle, que tenga una audiencia, que tenga un producto, que te genere comisiones altas para poder hacerlo, como el diagrama que hicimos, el puentecito, ¿verdad? Aquí está. Y ya luego ahí, entonces tú entras a vender con el sistema y todo se hace mucho más fácil. Entonces esas son las etapas, yo digo, que un vendedor digital tiene que pasar para que sea exitoso. Sin eso, no le va a funcionar. Y son 3 cositas nada más. Entrenamiento, práctica y escoger la oportunidad correcta para apalancarse de ella. No, y sobre todo eso yo agradezco mucho que me ayudaran a identificar esos negocios. Porque si uno puede ver un montón de negocios, pero la visión de uno es muy corta. Claro. En verdad que el haber entrado en la academia me abrió los ojos a un nuevo mundo. A un nuevo mundo y me pude montar el tren. Porque ahora mismo si una persona no se monta en ese tren, se queda atrás. Claro. Sí. Bien. Entonces, bueno, yo literalmente dentro de 15 minutos tengo precisamente una reunión con algunos estudiantes para practicar. Precisamente, ¿verdad? Hoy en la noche. Entonces, quiero terminar aquí. Número 1, antes que nada, honrándote. Aprecio mucho, todo el trabajo que haces, porque lo sigues haciendo como padre. Y para mí fue un momento muy bonito el poder compartir ese momento tan lindo en el cumpleaños. Míralo ahí. Entonces, me da risa porque, es decir, fue un momento, me sentí, no tengo hijos todavía, ¿verdad? Pero me sentí como cuando un padre se siente cuando le regala algo a su hijo, que el hijo está así. Porque después estaba tú, así. Y me gusta que te guste, ¿verdad? Entonces, fue un momento muy bonito y siempre lo voy a llevar conmigo porque fue muy, muy lindo, ¿verdad? Eso por un lado, ¿verdad? Quiero honrarte por ese lado. Por otro lado, quiero también, mostrarle a la gente el ejemplo real de alguien real que está haciendo la cosa real hoy en día como vendedor digital. Y que, como decir, hasta $5,000 en un solo día. Obviamente, si la gente dice, bueno, garantizado, no. Es decir, tú pusiste empeño, esfuerzo, tiempo, compromiso, dedicación, poner cera, quitar cera, ¿verdad? Simbólicamente. Seguiste las instrucciones del sensei Mr. Miyagi, que aquí ¿verdad? Pero es decir, tú pusiste el tiempo, el esfuerzo. Es decir, no fue que te rascaste la panza y el dinero cayó sobre la mesa sin hacer nada. Eso es algo importante, pero, ¿verdad? Hay fruto. Esa es la parte. Labor dura, pero hay fruto. Y eso es algo que hay que conmemorar porque muchas personas se rinden en el camino, ¿verdad? Sí. Y lamentablemente, lo interesante aquí del caso es que yo como ingeniero, sí te lo digo, como ingeniero aprendí esto. Aquí es matemáticamente imposible que no funcione. Es así. ¿Que vas a cerrar todas las ventas? No. Pero con un 20 o un 25% terminas tú haciendo $200,000 en un año. Es matemáticamente imposible que no funcione. Es así. Entonces, si sigues el proceso, ¿verdad? No vas a cerrar todas las ventas, no te va a salir siempre bien, no vas a hacer, es decir, no va a pasar así, pero aún equivocándote todo el tiempo, no todo el tiempo, equivocándote mucho, aún equivocándote
la mayoría del tiempo, porque 20-25% es equivocarse 75%. Así es. ¿Verdad? Aún equivocándose el 75 al 80%, aún equivocándose y no cerrando todas las ventas, aún así, terminas haciendo $200,000 en comisiones personales y 1.4 millones de dólares en ventas. Entonces, está matemáticamente a favor tuyo este emprendimiento o este negocio o esta manera de hacer dinero por internet, porque es matemática simple. Es decir, Oye, definitivamente la matemática tiene sus ventajas y es que es exacta. Y el hecho de que cuando yo simplemente coloco los dos sistemas, tradicional y tuve la oportunidad, y qué bueno que tuve la oportunidad, pues puedo comparar, puedo valorar. Y lo hiciste cuando eras más joven, que tenía más energía el tradicional. Exactamente. La cantidad de energía que yo tenía que implementar a los 25, 26, 27 años era enorme para poder vender. Imagínate, tenía que pasar 9 meses, pero yo tenía que lograr una cantidad de leads increíble. Yo tenía que visitarlos personalmente, yo tenía que ir físicamente, yo tenía que verlos cara a cara. Yo tenía muchas veces que volver 1, 2 o 3 veces para ver al dueño. Yo tenía que volver, luego que él entendía, yo tenía que volver 2 y 3 veces más a darle seguimiento para que el proyecto, si no había cambios, era todo un proceso. ¿Tú harías esa venta tradicional hoy en día o no? Bueno, yo preferiría las ventas digitales. Yo prefiero las digitales porque en verdad es mucho más sencillo. O sea, matemáticamente es muy sencillo. Yo no tengo que buscar los leads, me los traen. Yo no tengo que implantar mi sistema, yo sigo un sistema. Yo puedo emprender y ser un sistema y ser parte de algo que me puede dar más beneficio y puedo usar ese tiempo de una manera más apropiada. O sea, matemáticamente, definitivamente, esto es mucho más importante. Ahora, hay muchas empresas, como estamos hablando, habla de ventas digitales, pero hay empresas de tipo venta tradicional que están implementando los vendedores digitales porque tienen un espíritu de emprendimiento. Sí. Y lo viste tú en Home Depot. En Home Depot, por ejemplo. Sí. Es impresionante el hecho de que un egresado de la academia haya logrado tanto y ahora mismo la posición de ese muchacho creció, no en términos solamente de dinero, sino en términos de posicionamiento dentro de la empresa, sumamente rápido. Es como que llegó el que sabe de esto. Sí, sí. Pero la ventaja de él también en ese sentido es que tomó el mismo concepto de que el caso de él, ¿cómo era que se llamaba? Efraín o algo así. Él no buscaba a los clientes, eran los clientes de Home Depot, ¿verdad? A proyectos que ya tenía Home Depot creados para, es decir, un producto que ya estaba listo para venderse. Entonces, él no busca los prospectos a quien vender, mismo concepto, en el mundo digital, ahora tradicional, tiene un producto de alto valor que le genera 10% de comisión. Igual, él vendía creo que proyectos de $10,000, $15,000, $20,000. En el primer mes él se hizo $100,000 en ventas, $10,000 en comisiones, ascendió a manager súper rápido de ventas y fue así, ¿verdad? Pero con el mismo concepto que es este. Entonces... Y esa parte es importante que se piense. Y en verdad que me da gusto que lo mencionemos a él. Porque muchas veces cuando uno entra en la academia, si uno empieza o entra pensando que aquí me van a buscar un empleo, entramos con la motivación incorrecta. Claro. Esa motivación mata todo el resto. Porque ya yo no soy un emprendedor, yo estoy buscando ser un empleado. Empecé mal. Claro. Entonces, la manera correcta es yo voy a aprender un sistema que me va a ayudar a implementarlo en todo lo que yo hago en mi vida. Y en todo lo que yo puedo hacer e implementar me va a abrir los ojos a una nueva era. Es como la universidad. Yo no entré a la universidad porque me iban a dar un empleo. Es simplemente porque yo puedo llegar al punto de poder insertarme con más facilidad en la maquinaria productiva. En el área de ventas digitales, yo me estoy insertando a un mundo que es digital y estoy poniéndome al día y poniéndome en el lugar correcto. Esa es la parte importante y que uno debe pensar. Y el hecho de que ese joven pudo entrar en eso, él hizo un híbrido interesante. Sí. Él fusionó ventas digitales con el mundo tradicional y la aplicó en las ventas tradicionales y dentro de una estructura que no conoce las ventas digitales. Él es una persona que ahora es un jerarca claro. Porque en la tierra del ciego el tuerto es rey. Claro, sí, eso es así. Y bueno, aquí lo interesante del caso es que las ventas digitales, para personas que se preguntan, ¿qué productos yo puedo vender? Cirujanos plásticos, dentistas, en Home Depot, ¿verdad? Productos digitales, cursos digitales, consultoría, agencias de viaje. Hay cualquier producto, joyas, carros, bienes raíces, y hay un montón de cosas que yo he visto que se han vendido. Yo vendí, no sé si sabes, puerquitos.
Ah, sí, claro, yo me acuerdo muy bien de los puerquitos. Sí, vivíamos en Indiana en ese momento. Yo vendía puerquitos y cada puerquito se vendía en $5,000 cada uno. Entonces, High ticket. y un puerquito high ticket, así de alto valor. Yo nunca lo compraría, pero lo vendí. Entonces, siempre y cuando, la ventaja de eso es que al tener características, es como una receta. Okay. La receta tiene este ingrediente y este ingrediente y este ingrediente. Si tiene estos ingredientes, significa que yo puedo implementar el sistema aquí. Entonces, al ser así, ya se abren las puertas, como dices, a un mundo prácticamente infinito. Yo vi una estadística el otro día que la industria de ventas digitales al año genera 1/4 de la economía de todo Estados Unidos. Es decir, por encima del $1 trillón. Es decir, eso es un montón. Es decir, eso es más, para que tengan una idea, eso es más que toda la industria de la NFL, que toda la industria de soccer, prácticamente que todos los deportes o todas las industrias más grandes de todos Estados Unidos juntas. Eso es más grande que todas esas industrias juntas. Es lo que genera en ventas digitales esta cosa. Entonces, las oportunidades son inmensas y no solamente en inglés, sino en español, que es algo totalmente virgen. Esa es la parte más importante que yo he visto en esto. Es un paradigma nuevo que desde el país de origen puede trabajarse en español. Claro. Y se puede extrapolar y entrar los beneficios, aún si me ven en Estados Unidos. Porque lo mejor de esto es que no hay que emigrar, no hay que pasar por ese tedioso proceso. Que está más difícil ahora. Tedioso proceso para entrar aquí. Puede hacerlo desde su lugar de origen. Claro. Entonces, bueno, nada, yo puedo seguir muchísimo hablando contigo, pero literalmente tengo en 5 minutos llamadas con estudiantes dentro de la Academia de Ventas Digitales para practicar exactamente esto que estamos hablando. Bueno, literal. Entonces, nada, papi, Newton, gracias por compartir el tiempo aquí. Para mí es un honor el poder honrarte y nada. Para mí me da un buen gusto el poder de casi un año, ni siquiera ha pasado un año de la última entrevista, ni siquiera ha pasado un año. No ha pasado un año. Casi un año. Entonces, el ver el crecimiento personal que has tenido, cómo ha crecido todo, y que también tú mismo lo experimentes y que te llaman amigos de República. ¿Es verdad eso? ¿Cómo es que funciona esto? Sí, es verdad, sí, es verdad, es la realidad. Entonces, me da muchísimo gusto el poder compartir esto y nada, poder honrarte de esa manera. Gracias. Doy gracias a Dios por ti y doy gracias a Dios por aún redimir todas los eventos en los cuales fuimos muy severos. Te pedí perdón por muchas de esas severidades, pero Dios es un Dios bueno. Siempre Dios da segundas oportunidades. Y a pesar de que a veces es duro que los padres tengan que pedirle perdón a los hijos por severidades o la manera que de manera incorrecta actuamos o guiamos, los padres hacemos lo mejor que podemos dentro del conocimiento que tenemos. Pero es necesario hacerlo, pedir perdón cuando es necesario, porque al final lo más importante es saber que Dios es el que perdona a todos. Y en ese momento el pedirte perdón modela el hecho de que Dios me perdona a mí y extiende el perdón a ti cuando es necesario y tú también extiendes el perdón a mí, porque todos estamos frente a Dios al mismo nivel. Claro. Gracias por la oportunidad que me has dado de participar en la academia. Muchas gracias y espero que Dios te siga guiando, te siga prosperando, te siga guardando el corazón frente a tanta prosperidad, porque es muy difícil manejar la prosperidad, pero Dios también da la gracia a eventos extraordinarios. Dios da gracia extraordinaria. Claro, así que aprecio mucho. Nada, señores, la información obviamente de la academia está aquí debajo para que vayan, la chequen. Tienen una llamada de asesoría completamente gratis también para ver si podemos entrenarte o no. Es completamente gratis, no hay ninguna presión. Si quieren inscribirse, la oportunidad está ahí. Evaluamos si hay plazas o no. Y nada, espero poder hablar dentro de unos cuantos meses más para ver más resultados del vendedor digital. Así será.